Damos ahora la más cordial bienvenida al diputado federal Gabriel Cuadri. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, me tocó a tus órdenes, es un honor estar contigo y todo. El honor es todo mío. Oye, yo quiero recuperar viejas conversaciones contigo sobre el tema del agua, cómo se ha venido efectivamente tratando en los últimos años. Tú desde hace pues veintitantos años por lo menos has venido observando el asunto. Hoy estamos, no diré al borde de un ataque de nervios, pero sí con enorme inquietud en la capital con este tema. Gabriel. Pues sí, doctor, mira, sí es una crisis hídrica y que además es una crisis de largo plazo porque en el contexto del calentamiento global este tema de la sequía se va a prolongar por muchos años y lo que es fundamental es que se pueda generar un proyecto alternativo de abastecimiento de agua externo a la Ciudad de México, cosa que no se ha hecho con este gobierno. Este gobierno ha sido totalmente omiso en el tema. No es suficiente con el Cuchamala, no es suficiente con el Lerma, y es preciso pensar en fuentes alternas de abastecimiento en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque seguir sobreexplotando los mantos acuíferos del Valle de México es totalmente insostenible, doctor, porque la ciudad se hunde, sí, porque además son finitos, y eso se va a terminar algún día más pronto que tarde. Entonces, ¿qué opciones hay? Las opciones son traer agua del río Tecoluchla, de la cuenca del Tecoluchla de Veracruz, traer agua de la cuenca de la Macusac en Morelos y Guerrero, también traer agua del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, que por cierto, esto es bien interesante, es agua que se ha venido acumulando durante décadas, porque al Valle del Mezquital van todas las aguas residuales de la Ciudad de México desde hace 70 o 80 años. Y eso pues ha creado pues un gigantesco acuífero que puede ser explotado en un sistema de reciclaje natural que puede ser muy, muy interesante. Pues el agua, digamos, contaminada llega ahí, la propia, digamos, se filtra en la tierra y ya te queda, digamos, reusable en un momento. Exactamente, ¿es eso? Doctor. Hay un proceso, digamos, de filtrado, de depuración natural, hacia los terrenos y que no se necesita un primer proceso de filtración. Evidentemente, esa agua habrá que tratarla, darle un tratamiento para poderla reincorporar al sistema hidráulico de la Ciudad de México. Ahora, en última instancia, doctor, si todo esto fallara o fuera, por ejemplo, es muy complicado políticamente pensar en traer agua del Tecoluchla, por todos los conflictos sociales que eso puede generar, igualmente de la Macusac, entre Morelos y Guerrero. Ahora, por eso también hay que pensar en la última instancia de traer agua desalada del Golfo de México a la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Y eso es económicamente rentable hoy por hoy, Gabriel? Sí, doctor. Hoy en día, doctor, se puede desalar agua de mar a un costo de $1 por metro cúbico, lo cual es pues bastante competitivo con lo que pagamos la mayor parte de los habitantes de la Ciudad de México. Claro que a eso agregarle el costo de la conducción del agua del Golfo de México a la Ciudad de México. Pero en fin, o sea, no es que sea, digamos, una barrera infranqueable en ese sentido, sino que hay opciones. Lo que se requiere es un gobierno que tenga la capacidad y la visión de pensar a largo plazo y de resolver, digamos, en un horizonte de 100 años, el problema del abastecimiento de agua a nuestra Ciudad de México. Y ahí están las opciones. Esperemos que el próximo gobierno se lo tome en serio y esto se pueda llevar a cabo, por lo menos se puede empezar a plantear un proyecto de este tipo, doctor. Estamos tratando apropiadamente el agua en la capital y aprovecho para preguntarte, hace unos días hablaba con Martí Batres, el jefe de gobierno, me decía que van a poner en marcha un programa muy amplio de utilización del agua de lluvia. ¿Tú cómo ves estos dos temas, ingeniero? Sí, mira, doctor, la utilización del agua de lluvia está muy bien, digo, es algo útil, pero eso no resuelve el problema del agua de la Ciudad de México, definitivamente. Se requieren grandes proyectos de infraestructura hidráulica. Ahora,
afortunadamente, durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña, se construyó una de las más grandes plantas de tratamiento de aguas residuales del mundo, doctor. La más grande de América, que es la planta de Atotonilco, que es capaz de tratar hasta 35 metros cúbicos por segundo de agua residual, agua que va al Valle del Mezquital para la irrigación de diferentes. Entonces, es posible, o sea, las... Se me está yendo Gabriel Cuadri, se me está yendo, a ver si recuperamos por favor la conexión con él para terminar esta interesante conversación. Me decía, bueno, de estas plantas de tratamiento, la Totonilco, que bueno, pues permite tratar agua que después va al Mezquital, se usa como riego. Ahí teníamos también un problema de salud pública y de contaminación de hortalizas y todo lo demás, porque era agua, ya sabe usted, con partículas. Ingeniero, ¿me escuchas ahora? Perfectamente. Entonces me estabas explicando lo de Atotonilco y que hay efectivamente soluciones para el tratamiento. Así es, doctor. O sea, la planta de Atotonilco puede servir como una especie de pretratamiento para reciclar a gran escala, en términos geográficos, el agua residual de la Ciudad de México. O sea, las aguas residuales de la Ciudad de México van al Valle del Mezquital, pasan por la planta de tratamiento de Atotonilco. Entonces, es posible, digo, es viable desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista financiero y económico, extraer el agua de los acuíferos del Valle del Mezquital para traerla de regreso a la Ciudad de México una vez que ha sido tratada y depurada naturalmente y también por la propia planta de Atotonilco, y de esta forma, pues, tener una especie de un sistema de economía circular del agua en la Ciudad de México, doctor. Ya, pues es todo un tema. El asunto presupuestal está apropiadamente resuelto en la capital. Hace unos días me decían que hay que gastar alrededor de 5,000 millones al año para mantener la infraestructura en buenas condiciones, Gabriel. Sí, doctor. Mira, cualquier proyecto de estos a gran escala de importar agua de otras cuencas puede costar varios, no sé, 5, 8, 10 mil millones de dólares para asegurarle a futuro a la Ciudad de México el abastecimiento de agua. Ahora, esto es algo irrisorio comparado con lo que este gobierno ha gastado, despilfarrado y derrochado en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas y en otros proyectos absurdos. Entonces, no es un problema de disponibilidad de recursos. El dinero está. Lo que pasa es que hay que ocuparlo en cosas que verdaderamente sirvan a largo plazo a la sustentabilidad, a la productividad y al desarrollo de la Ciudad de México, doctor. Ya. No, déjame, pues, digamos, cambiar el argumento. Sale mucho más caro que dinero no tener agua, ¿no? Es algo que no nos podemos permitir. Exactamente. Preguntarte el tema del Tren Maya. ¿Viste los reportajes que publicó, las fotografías que publicó el Universal y también El País? Es una, digamos, una atrocidad ecológica lo que han hecho con el Tren Maya. Es una atrocidad, doctor. Es una verdadera atrocidad, desde luego por la deforestación de miles de hectáreas, la destrucción de millones y millones de árboles, por la destrucción de cenotes, de cuevas subterráneas, por la destrucción de todo el sistema, digamos, hidrológico de ríos subterráneos que hay en la península de Yucatán. Pero también es un gravísimo problema de corrupción, doctor. Todo esto se ha hecho de manera opaca, se ha hecho de manera discrecional, entregándole, o sea, los militares que están a cargo del proyecto han incurrido seguramente en gravísimos temas de corrupción. Y además, pues esto es algo, digamos, inaceptable en la medida en que se han cometido delitos ambientales, doctor. La deforestación, la destrucción de sistemas hidrológicos está penado claramente en el Código Penal, en el artículo 420. Y no hay absolutamente nadie en la cárcel. O sea, el artículo 420 del Código Penal prevé penas de cárcel, penas corporales para quienes cometan estos delitos ambientales. Y no hay un solo militar, ni un solo civil en la cárcel por haber violado el Código Penal y haber destruido ecosistemas fundamentales para el país. Y esto, pues, me parece que es un precedente terrible, es un precedente de impunidad, en donde
además de entregarle el poder a los militares en empresas, en negocios, en contratos, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba, además estamos creando con los militares un gigantesco sistema de impunidad que me parece que va a tener terribles consecuencias a futuro para la República, doctor. Un tren de diésel y bueno, todas estas, digamos, pilares que veíamos ahí en los cenotes que se van rompiendo esa piedra calcárea como si fuera mazapán, Gabriel. No, sí, claro, hay un problema de estabilidad de suelos impresionante, doctor. Son suelos calcáreos, son suelos kársticos, fundamentalmente, y ahí no existe un sustrato duro, como es el caso en la Ciudad de México. Y lo que puede pasar es que se van a derrumbar esos puentes y viaductos que han hecho para el Tren Maya. En cualquier momento se pueden derrumbar. Entonces, eso va a tener consecuencias gravísimas. Pero como, pues, desgraciadamente la Semarnat, en este caso, está totalmente sometida a las voluntades y a los designios del presidente López, y como no hay, digamos, ningún tipo de autonomía, de profesionalización y de ética ambiental en el caso, por eso se han dejado pasar. Y son, y te lo repito, doctor, son delitos ambientales previstos en el Código Penal que no han generado ningún tipo de reacción. Yo he puesto denuncias ante la Fiscalía General de la República y no ha pasado absolutamente nada al respecto, doctor. Ya entiende uno por qué el presidente quería una legislación especial que lo eximiera de cualquier tipo de control de claro. Semarnat. Exactamente, los ha declarado a todos ellos. Los ha declarado a todos ellos de seguridad nacional, con lo cual el ejército o los militares pueden asignar los recursos como se les dé la gana, asignar contratos como se les dé la gana, con total oposidad, y la verdad estamos creando un enorme monstruo. Estamos militarizando y generando, perdón que lo diga, doctor, pero es un golpe militar suave y gradual que se está dando en México, y esto tiene consecuencias verdaderamente gravísimas. Oye, pues está volviendo al tema ambiental. A mí me sorprende que ocurra todo esto. Por supuesto hay indignación al ver los reportajes, pero bueno, todo el país se unió por el tema de Benito, que está muy bien que todo el mundo se preocupe por una jirafa, pero no parece que el tema de los cenotes genere el mismo nivel de atención, Gabriel. Absolutamente que no, doctor. ¿Por qué? Porque salvo algunos grupos cívicos, de organizaciones civiles, sobre todo en la península de Yucatán, en Quintana Roo, la mayor parte de los grupos ambientalistas en México están afiliados o son proclives a la izquierda. Son simpatizantes del gobierno, doctor. Son López Obradoristas. ¿Entonces prefieren callar esto? Todos ellos lo tienen. Exactos, están callados, están asomagados, están, como dijeron los españoles, acojonados, o bien tienen contratos o son funcionarios públicos, y realmente ahora no existe una oposición ambiental a todas las atrocidades que ha cometido este gobierno en materia ecológica, desde Dos Bocas, el Tren Maya, desde tantas otras cosas, doctor, ¿no? Ya. Oye, pues tomo nota de lo que me cuentas, mi querido Gabriel. ¿Vas a reelección? Estoy en eso, voy a reelección, voy a ser candidato de la alianza opositora en Coyoacán, en el Distrito 8 Federal, y pues ahí nos veremos, doctor. Bueno, yo seguiré tu campaña, estaré pendiente. Mi querido Gabriel, muchas gracias. Al contrario, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Oiga, y